Vamos al momento de nuestra predicación. Romanos 1, Romanos 1, versículo 16 al 32. Aunque vamos a leer una porción muy extensa de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, el punto central de la predicación va a ser que nosotros podamos entender qué es la justicia de Dios, cómo se aplica la justicia de Dios y por qué causa es necesaria la aplicación de la justicia de Dios. Son 3 puntos entonces en los cuales nosotros, espero en el Señor que los aprendamos bien, porque de esto depende nuestro conocimiento del Evangelio. Si nosotros no entendemos bien lo que es la justicia de Dios, cómo se aplica la justicia de Dios a nosotros y por qué causa es por lo que es necesario que se aplique la justicia de Dios a nosotros, no vamos a entender o no estamos entendiendo plenamente el Evangelio. Así que vamos a leer del versículo 16 al versículo 32 y vamos a entrar a la meditación de ella. Versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, queremos, Señor, en esta mañana que abras, Señor, nuestros oídos en este tema tan importante para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que traigas a nosotros convicción de pecado y que traigas a nosotros también la necesidad de poder
recibir la justificación en nuestras vidas, Señor, para poder tener vida eterna. Dame, Señor, de tu sabiduría para poder explicar esto de la manera en que te glorifique a ti y que todo sea para tu honra, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo regular, detrás de una buena noticia, siempre hay una mala noticia. Pongamos, por ejemplo, el caso de un hombre que siente un malestar en su cuerpo y decide ir al médico. Cuando llega al médico, le manda a hacer estudios, lo cita para otro día y se presenta con el médico y el médico le dice, le tengo una mala noticia. Inmediatamente aquel hombre pone a trabajar su mente, se va y le da los peores escenarios, imaginando una catástrofe para su salud. Y peor es cuando el médico le dice, tiene usted una grave enfermedad, muy grave enfermedad. Así que la situación para aquel hombre se presenta todavía más grave, se presenta todavía peor. Su mente sigue dando vueltas y se va, no sé si les ha pasado a ustedes, pero con cualquier dolencia ya se va uno siempre a los extremos. Y así le pasa a este hombre. Sin embargo, el médico, al ver la preocupación de este hombre, se compadece y rápidamente le dice, pero le tengo una buena noticia, que con medicamentos se va a sanar. Así que este hombre respira aliviado porque sabe que tiene una cura para su enfermedad. Regularmente cuando a nosotros nos dicen, te tengo una buena y una mala, regularmente nosotros decimos, dame primero la mala y después me das la buena. Es la que siempre queremos nosotros que nos digan, como que ese es el orden lógico de las preguntas cuando se tiene una buena y una mala. Y es el caso del médico. Imagínense que en el caso del médico hubiera llegado el hombre y el médico le hubiera dicho, mi amigo, le tengo una buena noticia, que hay un medicamento buenísimo con el cual se va a sanar para su enfermedad. El paciente hubiera dicho, ¿de qué me habla este médico? ¿Por qué? Porque le está como que está cambiando el orden de las cosas. No era como algo muy lógico lo que estuviera presentando. Sin embargo, para el apóstol Pablo en esta carta no es así. El apóstol Pablo comienza dando primero la buena noticia, como vamos a ver más adelante. En la carta, como vimos en predicaciones anteriores, en la carta el apóstol Pablo comienza identificándose, ya lo vimos en el versículo 1. Después a los romanos les da los saludos y les dice el motivo de la carta, cuál era el motivo por el cual les escribe. Les dice, les escribo esta carta porque quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos y además quiero ir a predicarles el evangelio. Pablo, el versículo 16, Pablo entonces comienza diciéndoles, porque no me avergüenzo del evangelio. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poderoso para salvar. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es iniciando con una buena noticia. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poderoso para salvar. Prácticamente tomando el ejemplo médico que vimos, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es el evangelio es la medicina que tiene, la única medicina que tiene el poder para salvar y para sanar. Pero la gente que escucha eso se preguntará, ¿pero salvar para qué? Está bien, el evangelio tiene poder para salvar, pero ¿salvar para qué? Y más adelante vamos a ver cómo Pablo les habla acerca de la grave enfermedad que tiene el ser humano y por lo cual necesita la cura del evangelio. Ahora Pablo, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Si alguien tuviera razón para avergonzarse del evangelio, sería el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, Pablo nos relata todos los padecimientos que sufrió a causa del evangelio. Dice que recibió 195 latigazos por parte de los judíos, que fue azotado con varas, que fue apedreado, naufragó 3 veces,
estuvo en peligro de ahogarse en ríos, fue asaltado por ladrones en los caminos, fue acosado por judíos y gentiles, fue injuriado por los propios hermanos de las iglesias, pasó hambres, pasó sed, pasó frío, y por si esto fuera poco, él se había echado a cuestas todos los problemas de todas las iglesias que había en ese tiempo. Si ya de por sí una iglesia trae muchos problemas, imagínense al apóstol Pablo con todos los problemas de todas las iglesias. Multipliquen esta iglesia por 1000 o más y se van a dar cuenta la carga que traía Pablo en ese momento. Sin embargo, esto no lo hacía avergonzarse, por el contrario, cada vez que llevaba el evangelio a los perdidos, Pablo se gozaba, fortalecía a los hermanos en cada carta que escribía. En la segunda carta a los Corintios les dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo se gozaba en todo lo que le estaba pasando. Pablo, con estas palabras y con sus acciones, hacía honor a aquellas palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo en aquel hermoso y glorioso sermón del monte, cuando les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo se gozaba con esas palabras. Pablo, en cada tribulación que tenía, entre más lo golpeaban, entre más atribulado estaba, más gozo tenía. Ahora, todos los cristianos sabemos que es una falta muy grave, incluso un pecado, el que nos avergoncemos del evangelio, porque al hacerlo prácticamente nos estamos avergonzando de Cristo. Al avergonzarnos nosotros de hablar del evangelio, nos estamos avergonzando de Cristo. Dice Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de todos los santos ángeles. Nos avergonzamos nosotros de predicar el evangelio porque sabemos que vamos a ser ridiculizados, burlados, ofendidos, y en ocasiones vamos a ser hasta agredidos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mensaje del evangelio es ofensivo, es desagradable y ridículo para aquellos que están perdidos, para aquellos que no han sido iluminados con el mensaje del evangelio. A los inconversos no les gusta que los confronten con su pecado. Y es por eso que cuando nosotros tenemos oportunidad de compartirles este mensaje del evangelio a aquellos perdidos, nosotros hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo que nos dice: compártele, y nosotros nos hacemos sordos, nos damos la bella vuelta y nos vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese carácter de Pablo. ¿Y a qué se debía ese carácter de Pablo, hermanos? Al amor que Pablo le tenía a su Señor y a la obra de su Señor. Él no se avergonzaba del evangelio porque lo amaba. Si usted ha vivido también la transformación, al igual que Pablo, usted se dará cuenta de que así es, de que no debemos de sentirnos avergonzados, por el contrario, debemos nosotros de amar al Señor y a su obra y predicar el evangelio cada que tengamos la oportunidad de hacerlo y decir como Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Las palabras, si nosotros nos llenamos de las palabras de Cristo en nuestro corazón, al saber que nosotros somos bienaventurados cuando nosotros somos perseguidos por causa de la predicación del evangelio, nos llenaríamos de gozo como Pablo se llena de gozo. Ahora la pregunta es: ¿poder para qué? Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque tiene poder. Y luego dice: ¿poder para qué? Poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio tiene poder para transformar a las personas. Eso es lo que el poder, es el poder al que se refiere la escritura, el poder del evangelio. El evangelio tiene poder para transformar un corazón duro, impenetrable, orgulloso, egoísta, y cambiarlo por un corazón dispuesto, afable, humilde. El evangelio tiene poder para transformar una naturaleza
que ama el pecado en una naturaleza de amor hacia las cosas buenas de Dios. Así es como el Evangelio transforma. Además, el Evangelio tiene el poder para rescatar de las garras de Satanás a todo aquel que se encuentra cautivo en sus manos. Ese es el poder del Evangelio. Lo rescata de las garras de Satanás y lo lleva a la presencia de Dios. La palabra utilizada aquí para poder es la palabra griega dunamis, que quiere decir, de donde deriva la palabra en español dinamita. En ese tiempo era lo más potente que ellos conocían, era la dinamita. Así es de que Pablo usa esa palabra para demostrar que no hay nada que se resista al poder transformador del Evangelio. Pero eso es muy importante, hermanos. No hay nada que se resista al poder transformador del Evangelio cuando este Evangelio es predicado a los que el Señor ha elegido para salvar. Como ya vimos en nuestra clase de las doctrinas de la gracia, lo reciben aquellos a los que el Señor ha elegido para salvar. Es por eso que tanta gente lo rechaza, porque no es gente que el Señor lo haya elegido para salvación. Ahora, no hay, y esto también es muy importante, no hay ningún pretexto para que una persona no ejerza su voluntad. Nosotros, si nosotros hemos sido elegidos para salvación, también tenemos la voluntad nosotros de poder seguir eso que el Señor ha hecho nosotros. No sabemos cómo, y nadie lo puede explicar, cómo se compagina la elección de Dios y la responsabilidad del hombre, pero hay responsabilidad del hombre. Tenemos una responsabilidad en la salvación que Dios nos ha dado. Y no importa de quién se trate ni qué clase de pecados haya cometido, cuando Dios elige a una persona para salvación, el Evangelio puede salvar al corazón más duro, al corazón más malvado, y doblegarlo y caer de rodillas para reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio que lleva a la salvación a aquellos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para darles vida eterna. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como Iglesia Reformada, sabemos nosotros que un 31 de octubre de 1517 se dio inicio al movimiento de la Reforma Protestante por medio de un fraile católico de los agustinos llamado Martín Lutero. Y ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con el versículo que estamos tratando? Bueno, es que fue precisamente la lectura de este versículo que motivó a Lutero a darse cuenta de los errores doctrinales que estaba llevando la Iglesia Católica en ese tiempo. En ese tiempo, la Iglesia Católica durante cientos de años había tenido unas doctrinas de la salvación erróneas. La Iglesia Católica decía que la salvación era por fe más obras. Esto era lo que decía, y de hecho lo dice todavía la Iglesia Católica. La salvación es por fe más obras. Esto ocasionaba, dice la biografía de Lutero, esto ocasionaba que Lutero constantemente se presentara ante su confesor, iba y le confesaba sus pecados, y en cuanto se levantaba y se retiraba, se regresaba otra vez con el confesor porque decía, ya me acordé de otro pecado que cometí. Dice que los confesores ya no querían saber nada de él porque era constantemente las confesiones, estarlo atendiendo en sus confesiones. Fue cuando Lutero lee este versículo, el versículo 17, mas el justo vivirá por fe, cuando se da cuenta de que la salvación no era como lo había enseñado la Iglesia Católica. La salvación era únicamente y es únicamente por la fe depositada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al darse cuenta de esto, Lutero lo que hace es que redacta 95 tesis, va y las clava en la puerta del castillo de Wittenberg, y ahí se inicia lo que es el movimiento de reforma, que ya lo hemos estudiado ampliamente con anterioridad. Así que en este versículo, Pablo usa la palabra justicia
que como vamos a ver con sus diferentes variaciones como justo, justificado, va a ser el centro del corazón de esta carta. El corazón de esta carta y el centro se basa en la doctrina de la justificación. Y vamos a ver nosotros, como dije en el principio de la predicación, cuál es la importancia que nosotros conozcamos de todo esto. Ahora, voy a darles primero, para entender esto, quiero que veamos primero una definición de lo que es la justicia de Dios y vamos a darles un ejemplo después de cómo podemos entenderla un poco mejor. La justicia de Dios, así como Pablo la trata, es el objetivo resultante del pacto de redención acordado entre las tres personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, cuyo fin sería el de otorgar el atributo de la justicia o la rectitud de Dios a los elegidos para salvarlos de la condenación eterna. Esa es la definición. Yo sé que está enredosa. Yo también, yo mismo me enredo. Pero por eso voy a hacerles una definición más sencilla. La justicia de Dios es la aplicación de la rectitud, la justicia, la integridad, la moral y la dignidad de Dios a una persona que ha entregado su corazón a Cristo. Más entendible todavía. La justicia de Dios es cuando Dios, y ahorita voy a darles un ejemplo, es cuando Dios, su propia justicia, porque Él es el único justo, nos la pone a nosotros para que de esa manera nosotros podamos llegar a su presencia. Esa es lo que se llama la justicia de Dios. Nosotros como que nos enredamos un poquito en lo que es la justicia de Dios, porque nosotros creemos o tenemos la idea, a menos a mí sí me pasaba así, que la justicia de Dios es aquel acto judicial de Dios por medio del cual Dios castiga a los hombres pecadores. Nosotros tenemos esa idea de que Dios es justo. Siempre cuando escuchamos una persona que dice, cometió tal o cual maldad, pero Dios es justo y lo va a castigar. Es por eso que nosotros entendemos la justicia de Dios como eso, como el acto judicial por medio del cual Dios castiga a los pecadores. Pero como la trata Pablo aquí, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es cuando Dios nos da su justicia para que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Déjenme darles un ejemplo que lo pueda hacer más entendible. Imagínense que se va a casar un rey, el rey de Inglaterra, y que el rey ordena que todas las personas, que todos los invitados vayan vestidos de blanco, porque todo va a ser blanco. El salón es blanco, se va a poner alfombra blanca, impecable, nuevecita. Las cortinas van a ser blancas, van a ser de satín blanco, todo va a estar en blanco. Y por si fuera poco, al rey le acaban de entregar una tela, una vestidura tan blanca que resplandece, en medio de todo lo blanco, resplandece como el sol. Y a usted le llega una invitación de parte del rey de Inglaterra, les dice, estás invitado para acudir a la ceremonia, al banquete, y no tan solo eso, sino que le dice, y tú vas a poder acercarte al rey y felicitarlo, porque se va a casar, tú vas a tener el privilegio de acercarte al rey y darle un abrazo y felicitarlo. Se llega el día de la boda, todos los invitados llegan de blanco, los meseros, las flores, la orquesta, todo es completamente blanco, impecable. Y usted llega, se presenta en la puerta, pero usted va bañado completamente de lodo, totalmente de lodo, completamente lleno de suciedad. Lógicamente, cuando llega a la puerta es detenido por los guardias, quienes enfurecidos lo agarran, lo apresan y lo van a llevar al calabozo para ser azotado. Pero en ese momento se escucha la voz del rey que les dice, deténganse. Llama a uno de sus ministros y le pide que le traigan uno de sus trajes blanquísimos que le confeccionaron únicamente a él. Y les da la orden de que se lo pongan a él, que lo limpien y que se lo pongan a él. El traje más blanco del rey. Lógicamente usted no va a salir de ese asombro, no va a entender
¿Por qué primero es invitado al banquete del rey? ¿Por qué tiene la oportunidad de acercarse? ¿Y por qué no es castigado por su imprudencia y además por qué es vestido con ropaje real? No se le dijo, ve y lávate y te presentas, porque por más que hubiera lavado su ropa, usted no hubiera llegado blanco a la presencia del rey. Esta es una ilustración que puede servirnos para entender cómo es que la justicia de Dios es aplicada a nosotros. La justicia de Dios, como ya dijimos, no es aquella justicia en la cual Dios castiga a los pecadores. La justicia de Dios es cuando Dios aplica su rectitud, su ser justo, y nos da algo de Él que de otra manera ni usted ni yo pudiéramos conseguir. Imagínense ustedes, tengan en mente lo que hace el rey y es la manera en que Dios aplica la justicia a nosotros. Usted no hubiera podido comprar un traje real porque era únicamente para el rey. No se hubiera podido asistir a la boda porque el rey ni siquiera lo hubiera podido tener contemplado. Fue una invitación que usted ni esperaba. Sin embargo, cuando usted llega a esa boda todo sucio, todo lleno de mugre, el rey le da un traje para ponérselo a usted. Y esa es la manera en que obra la justicia de Dios. Usted y yo y todas las personas venimos a este mundo con un ropaje sucio, venimos con un ropaje lleno de pecado. El lodo que nosotros traemos es el pecado. Pero el rey del universo que nos invita a su boda, nos está llamando para que estemos presentes con él, y nosotros no podemos presentarnos así, porque nosotros mancharíamos el lugar y mancharíamos incluso al propio rey. Y por más que lo intentemos, nosotros no podemos lavar nuestra ropa y hacerla blanca para estar en la presencia del rey. Por eso el rey dice, yo te daré vestiduras nuevas para que te presentes ante mí. Y esa, hermanos, esa es la justicia de Dios. Es la ropa que Cristo ganó en la cruz por medio de su obediencia y su sacrificio para vestirnos a nosotros, y que de esa manera pudiéramos presentarnos ante Dios sin ser castigados ni echados al calabozo eterno. Pablo dice que ese acto bondadoso de Dios que Dios hace en nosotros al aplicarnos su justicia nos es revelada, como dice el versículo aquí, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se nos es revelada, se nos da a conocer por medio de la fe. Así que la justicia de Dios, que espero que hayamos entendido lo que es la justicia de Dios, se nos revela en las Escrituras por medio de la fe. Por lo tanto, es para que se nos sea revelada esa justicia, es necesario que primero en nosotros obre un cambio de naturaleza, de tener una naturaleza carnal o animal, como dicen algunas versiones, a tener una naturaleza espiritual. Y ese cambio únicamente nos lo da el Espíritu Santo cuando la Biblia le llama el nacer de nuevo. Juan 3:3, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entender las verdades del Evangelio. A nosotros no se nos pudiera revelar lo que es la justicia de Dios, no podemos entender lo que es la justicia de Dios si antes nosotros no nacemos de nuevo. Como ya Primera de Corintios 2:4 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda tener la fe que se necesita para entender cómo es que opera la justicia de Dios. Y esto es porque aún la fe es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios da a aquellos elegidos para vida eterna, a los cuales a su debido tiempo los llama y son transformados en Cristo como nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo también nos dice que la justicia de Dios se nos revela para fe. No únicamente se nos revela por fe, sino que también se nos revela para fe. Es decir, para ir aumentando nuestra fe.
En Lucas 17:5 los apóstoles le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Esa es la manera en que nosotros deberíamos de pedir al Señor, deberíamos de presentarnos al Señor y decirle, Señor, aumentanos la fe. Porque entre más miremos nosotros el carácter de Cristo, más se nos seguirá formando su propio carácter en nosotros. Ese es el que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que debemos ir avanzando nosotros constantemente en el desarrollo de nuestra fe. El camino del creyente no se detiene al momento de nacer. El verdadero creyente no es como Efraín, a quien el Señor le recrimina su falta de sabiduría y persistencia. Dice en Oseas capítulo 13, versículo 12 y 13, atada está la maldad en Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería haberse detenido al punto mismo de nacer. Cuando un creyente se detiene en el avance de su fe, es como Efraín. Se detiene al punto mismo, es alguien no sabio, dice la Escritura. Por lo contrario, un verdadero creyente es como un niño, como dice el apóstol Pedro, es como un niño que constantemente está deseando la leche buena, la leche espiritual no adulterada. Ese debería de ser el camino del creyente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice aquí Pablo. Y esto es el resultado, la fe, el que el justo viva por la fe, es el resultado de la aplicación de la justicia de Dios en nosotros. Eso es la vida eterna. Es la manera en que Pablo concluye aquí el versículo 17, mas el justo vivirá por la fe. ¿Cómo vamos a vivir nosotros la vida eterna? Únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, como les digo, no es algo que se pueda comprar. Es un regalo que Dios nos da para que nosotros podamos creer en la obra redentora de nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Pablo entonces inicia dando la buena noticia. Ya vimos la buena noticia. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio de Dios es poder. El Evangelio es para vida eterna, es por fe y para fe. Pero ahora llega el momento de darles la mala noticia. Va a darles la noticia de por qué es necesario que haya esta medicina, hablando en términos médicos, del Evangelio. Esta no es una vacuna que se le va a aplicar a las personas para que no se enfermen. Las personas ya están enfermas, las personas ya de hecho están muertas. Están enfermas gravemente. Esto que Pablo les ha dicho de la buena noticia es una medicina de alta gama para una enfermedad peligrosa y mortal. Aquí ya no se habla de la justicia de Dios. Si ven ustedes en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios. Ya no se habla de la justicia de Dios, sino de la ira de Dios, porque Pablo va a tratar con la enfermedad. Dios ha sido ofendido por la raza humana y está enojado. Dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado. Porque a pesar de las innumerables evidencias que Dios le ha dado al hombre, el hombre se ha empeñado constantemente en estarlo negando. Las vastas manifestaciones de la naturaleza, la perfección de la creación, su diseño, la belleza, el propósito de toda la naturaleza grita que hay un Dios que la creó. Todo dice, hay un Dios que me creó. Un teólogo decía que si nosotros pudiéramos escuchar a las plantas, escucharíamos decirles constantemente, hay un Dios que me creó. Sin embargo, el hombre rechaza completamente a Dios. El ser mismo de Dios es otra de las evidencias de que hay un Dios
es porque el ser mismo de Dios fue puesto en el intelecto de todo hombre. Y esto lo podemos ver ya que ninguna civilización que haya existido en toda la historia de la humanidad ha dejado de creer en algún Dios. Hay un Dios, porque Dios ha puesto en el intelecto del hombre que hay un Dios. Además, las leyes morales de Dios son puestas en la conciencia de los hombres. En todas las civilizaciones hay leyes morales. ¿Quién les dio esas leyes morales a los hombres? ¿La naturaleza? No. Fue Dios el que puso en el corazón de los hombres sus leyes morales, pero aún así niegan la existencia de Dios. Además, a los que dicen conocer a Dios, se han creado a Dios a su manera, a un Dios al que pueden manipular, un Dios al que pueden manejar. Su orgullo les impide dar la gloria al Dios verdadero y su necedad los ha llevado a tener un corazón indolente. El hombre se forma dioses a su imagen, incluso dentro del mismo cristianismo. Iglesias cristianas quieren tener un Dios formado a su imagen. A un Dios que le diga, no te preocupes, estás bien. No te preocupes, tú vas a ser rico. No te preocupes, tú no te vas a enfermar. No te preocupes, puedes seguir en tu vida de pecado siempre y cuando hagas una oración y digas, yo recibo a Cristo. Ese es un Dios formado a su imagen, un Dios incluso dentro del cristianismo. Su necedad lo ha llevado a tal grado que han preferido cambiar la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, por imágenes de hombres, de animales o de astros. Los cultos a estos seres y objetos se veían mayormente en la antigüedad. Las culturas paganas agarraban un pedazo de madera, le daban una forma y lo ponían, se inclinaban y lo adoraban. Adoraban al sol, a la luna. Esto se veía mayormente en las culturas antiguas, pero aún hoy existen religiones que adoran imágenes de hombres y de animales en lugar de adorar al Dios verdadero. Eso es en muchas iglesias también. Pero no hay que dejarnos engañar, hermanos. Aún en nuestra cultura de tiempos modernos, de tecnología, el hombre se ha formado gran cantidad de ídolos que lo apartan de Dios. Se idolatra a los íconos del deporte, de la moda, de la música, de la actuación, de la política. Se idolatran los bienes materiales, las casas, los autos, se idolatran los entretenimientos, los placeres. Todo lo que nos aparte de Dios es idolatría. No nos dejemos engañar por el enemigo de que esto es algo dado a nosotros de parte de Dios. No. Todas las cosas que nos apartan de Dios son idolatría. El día de hoy existe un aumento desmedido por la astrología, la magia, la brujería y toda clase de prácticas ocultistas. Ustedes pueden ver en cada poste de la ciudad cómo hay letreros de personas que se promueven anunciando brujería de manera descarada y en una franca rebeldía a Dios. Y es por esta razón, dice Pablo, que Dios entrega a estos idólatras a la inmundicia y los entrega a lo más bajo. Y Pablo inicia con lo más inmoral. Inicia diciendo Pablo que no les importa deshonrar ni sus propios cuerpos y se entregan a la inmoralidad, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque su depravación no tiene límite. Pablo dice en el versículo, versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron la lascivia unos con otros. En una sociedad, hermanos, por eso inicia Pablo diciendo, aún hasta las mujeres, en una sociedad se ve a la mujer siempre con mayor respeto, con mayor moralidad. Así que cuando en una sociedad, aun cuando las mujeres, como dice Pablo, se hacen inmorales, esta sociedad ha caído en lo más bajo de la degradación y está próxima a desaparecer por la mano de Dios.
Por eso Pablo dice aún. Cuando dice aún es porque llegan al colmo de la inmoralidad. Es por esta razón, dice Pablo entonces, que Dios entrega a los idólatras a la inmundicia, pues su inmoralidad no tiene límite, su depravación no tiene límite. Y Dios los sentencia a recibir en sí mismos la retribución, dice la palabra, debido a sus actividades inmorales. Está comprobado que la homosexualidad en ambos lados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, trae mucho daño y muchas enfermedades. Esa es la retribución propia de ellos mismos. Pablo menciona además de todas estas inmoralidades, Pablo menciona además una serie de desviaciones que ocasiona el no tomar en cuenta a Dios, no únicamente esas cuestiones de inmoralidades que ya vimos. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada, esto es, que no pasan la prueba de una mente guiada por la ley moral de Dios y por eso hacen cosas detestables. Las cosas que el apóstol Pablo nos va a decir a continuación no las califica en conductas de acuerdo a un grado u otro en su mente reprobada, sino que a todas las encuadra en el mismo patrón. Porque lo mismo es el que comete injusticia como el fornicador, dice el apóstol Pablo. No dice uno más que otro, es lo mismo. Pablo califica a todos igual, dice lo mismo es el que comete injusticia como el fornicador. Lo mismo es el perverso que el avaro, que el malvado, que el envidioso, que el homicida, el violento, el corajudo, el tramposo, el chismoso, el que rechaza a Dios, el que levanta falsos, el soberbio, el desobediente a los padres, el hipócrita, el traidor, el que no tiene misericordia, el necio. Toda esta lista nos da el apóstol Pablo aquí en el finales del capítulo 1. Todos son iguales de actos repudiables. Pablo termina esta lista de desviaciones morales reiterando que los hombres no tienen excusa para reconocer a Dios y por lo tanto saben que están haciendo mal y aún se empeñan en cometer actos públicos y actos repudiables. Dice el versículo 22, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo son reprobados aquellos que cometen estos pecados que ya vimos, sino que aún más son reprobados aquellos que justifican, aprueban o alientan a otros a cometerlos. Una persona podrá justificarse diciendo que él comete el adulterio, no los demás. Una persona también puede decir que no es homosexual, pero cuando celebra, aprueba, fomenta la inmoralidad, está pecando igual o peor que los que las hacen. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque está contribuyendo a que la sociedad se esté corrompiendo. Cuando una persona dice, yo no practico esos pecados, pero esa persona exalta la fornicación, exalta el homosexualismo, exalta todo ese tipo de cuestiones inmorales que no la vamos a decir aquí, pero son muchas. Esa persona prácticamente está contribuyendo a que la sociedad se esté corrompiendo, dándole la espalda completamente a Dios. Esta predicación, hermanos, nos trae dos enseñanzas. Número uno, ¿se siente usted identificado con esta categoría de personas enfermas a las cuales Pablo ha hecho mención? ¿Tiene ídolos que lo apartan de Dios? ¿Practica o aprueba la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo o cualquier tipo de costumbres inmorales? ¿Cree y participa en actos de brujería, espiritismo, esoterismos, horóscopos, loterías, apuestas? Si usted está en este camino, va por el camino de la muerte. Necesita recibir la justicia de Dios que solo le es proporcionada entregando su vida a Cristo. Usted tiene una oportunidad, si usted está caminando en esto.
Usted tiene la oportunidad, vaya a Cristo, vaya en humildad, con un corazón arrepentido, reconociendo su pecado, para que de esa manera el Espíritu Santo pueda hacer una obra a usted de regeneración. Arrepiéntase, arrepiéntase y vaya a Cristo. Número 2, si usted ya ha recibido la justicia de Dios, gloria a Dios, pero no se quede ahí, avance en su fe, gócese en el camino de la vida. No permita que las distracciones del mundo la aparten de ese camino que va llevando en el Cristo. Es muy fácil caer en las tentaciones cuando se aparta uno de Dios. No sea como Efraín, como en el caso de Efraín. No se detenga, no se exponga a la reprensión de Dios. Vayan a Hebreos 10:29 y con eso terminamos. Hebreo 10:29. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 21 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, qué lección, Señor, tan grande nos dejas en esta palabra. Cómo, Señor, nosotros en tanto tiempo estuvimos despreciando la gracia de la justicia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la fe que necesitábamos para acudir a Cristo. Ayúdanos a mantenernos fieles a este camino, Señor. No permitas que las distracciones del mundo nos aparten. Es muy fácil poder nosotros entregarnos a todo ello porque es más cómodo hacerlo. Pero rogamos, Señor, para que nos fortalezcas y nos ayudes a rechazar todo ello y seguir caminando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, rogamos por aquellos que no te conocen, que viven en todo este tipo de pecados que el apóstol Pablo nos da en esta lectura, Señor, y rogamos para que tú también tengas misericordia de ellos, que puedas quitar el velo que tienen, que los apartes de las garras de Satanás y los lleves a tu bendita presencia. Pedimos para que aquellos que escuchan el Evangelio puedan tener esa disposición de acudir en humillación y arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.